Las 5 principales razones por las cuales te compras una nueva Ford Maverick son: número 1, porque es hermosa por fuera y por dentro, y porque te gusta lo bueno y lo puedes notar en la calidad superior de los acabados e incluso de las vestiduras, tanto en tela premium como en piel de primera calidad. Número 2, porque es la más cómoda de su tipo de pickups de doble cabina para uso dual, tanto de trabajo como recreativo y familiar, y de nuevo debido a sus materiales en el interior y a la suspensión que tiene una deliciosa puesto a punto, es la más cómoda. Número 3, porque tiene máxima seguridad en su segmento, incluyendo, pero no limitado, a 7 bolsas de aire, radar con asistencia de precolisión y freno de emergencia automático con detección de vehículos y peatones, que estamos a punto de poner a prueba más adelante. Número 4, porque en carretera se maneja con una estabilidad superior a cualquier otra pickup del segmento, tanto así que se te olvida que vas en una pickup y sientes más bien como que estás en un SUV de alta gama. Y número 5, y el más importante de todos, es porque estás en este punto en la vida donde te alcanza para poder darte este lujo, para poder hacer tuya a la nueva Ford Maverick. Autodinámico dice que es la pickup para los que no quieren una pickup, mientras que nuestros carnales de Motor Pasión aseguran que es una SUV con batea. Manuela Vázquez tiene la firme creencia que es una pickup diferente, mientras que Alonso Maldonado nos dice que sorprende la fuerza del motor y los detalles. Por si eso fuera poco, Daily MTB Rider dice que vendió su Tacoma para comprarse una Maverick y que tú también deberías de hacerlo, por lo menos si vives en los Estados Unidos. ¿Pero es realmente tan buena como todos los reviews comentan? Bueno, lanzamos una encuesta a la audiencia y ustedes nos preguntan. Alex Stradlin nos pregunta: de acuerdo a su precio, ¿es una camioneta que valga la pena o recomendarías contemplar a sus competidores? Sí, tengo varios amigos que ya se han comprado una y están más que encantados con todo lo que hacen, pero también con el manejo, las sensaciones, la potencia y el ahorro de combustible. Carlos Flores nos dice: si la ensamblan en México, ¿por qué es más barata en Estados Unidos que en nuestro país? Porque en Estados Unidos ofrecen versiones más austeras. 100 por hora nos pregunta: siendo que se produce en México, ¿cuándo van a dejar versiones híbridas para su venta aquí en el país? Yo creo que Ford va a traer una Maverick híbrida tal vez dentro de 1, 2 años, no más de 3 años, pero primero la gente se tiene que acostumbrar a los pickups híbridos antes de que Ford se arriesgue. En ese tiempo ustedes me dicen si me equivoqué o no con la predicción. Natán Arteaga nos pregunta: ¿qué tan capaz es fuera de terreno? Saludos, Gonzalo. Bastante capaz, sobre todo esta versión Lariat All Wheel Drive, que sí tiene tracción permanente en las 4 ruedas. No es que se activa y se desactiva, sino que todo el tiempo está repartiendo la fuerza, pero lo que va en detrimento de sus capacidades es el rin, la llanta y la altura. Necesitarías equiparla con las llantas más grandes, más rudas, el rin adecuado y ponerle un lift kit o subir la suspensión por lo menos 2 o 3 pulgadas más. Dr. Pepper: es cierto que tienen varios recalls y fallas importantes reportadas en Estados Unidos. Y Daniel Blanco también nos dice: reportan que se incendian. Son más o menos la misma pregunta, así que lancemos una búsqueda en línea. El 14 de julio de 2022, en su publicación online, CarScoops nos comenta que sobre todo Ford había recibido 23 reportes asociados a las Maverick equipadas con el motor 2.5 litros híbrido, todo esto en los Estados Unidos, y por lo tanto Ford lanzó un llamado a revisión y ya está resolviendo estos problemas, pero estos problemas no se reportan en la versión 2.0 turbo, que es la que nos llega a México, así que ni tú ni yo vamos a tener que lidiar con este tipo de cosas. Todos los videos que hay en internet, incluido este, no le hacen justicia a lo elegante y hermosa que es y a lo bien que se perciben, por lo menos a simple vista, los acabados. Todo se percibe que tiene como un ligero tono iridescente que cuando se ilumina con el sol, pues eso, iridece un poco, te da la sensación de estar en un vehículo como más lujoso, más premium. Encima tenemos estos bonitos insertos como en oro café que tienen incluso los tornillos que si los ves de súper cerca dicen Ford. Otro detalle que me fascina es esta textura con geometría moldeada en el tablero e incluso en los insertos de las puertas. Hay muchísimas bahías de carga, aquí arriba al lado de la pantalla, aquí arriba de la pantalla, acá abajo para la llave, una bahía de carga más allá. Si nos damos cuenta, el descansabrazos no está extendido por completo, hay un corte. Esta es una de las cuestiones de diseño más arriesgado para el tema de las manijas de las puertas en cualquier vehículo en los últimos 2 o 3 años, y me ha parecido un gran acierto por parte de Ford
Ford. Destapo aquí, se alcanza a apreciar muy bien la concavidad de la puerta en la moldura y el espacio. Simplemente me fascina. Muchas bahías de carga, par de puertos USB, toma corriente de 12 voltios, encendido con botón. La palanca de cambios ya no existe, hay solo una rueda selectora, parking reversa neutral drive, hay cámara de reversa con pautas dinámicas, cosa que me gusta bastante, e incluso puedes cambiar el ángulo de visión de la cámara si tienes que enganchar un remolque. Freno de mano eléctrico, modos de manejo, control de tracción, auto start stop para ayudarte a ahorrar combustible e incluso brake hold. ¿Cuáles son los modos de manejo? Te estarás preguntando. Tenemos el modo normal, modo remolcar o arrastrar. El modo resbaladizo, entiéndase nieve, hielo, lluvia, surcos, arena, tierra, cualquier superficie que resbale. El modo eco para ahorrar combustible y mi favorito, modo sport, y me fascina que se pasa a rojo. Un detalle que para mucha gente es importante es la cuestión de la conectividad. Ponemos este cablecito aquí abajo. Primera vez que voy a conectar mi teléfono en esta camioneta. A aceptar. Y aquí está el Android Auto. La verdad no estuvo tan difícil la integración. En otros vehículos ha sido más complejo que en este. Telegram, calendario, Messenger, WhatsApp, clima. En cuanto al espacio, arriba de mi cholla está todo esto espacio. 10,5, casi 11 centímetros de espacio. Y yo mido 1,76. Personas de hasta 1,96 van a poder caber bien aquí dentro. ¿Estás lista, Félix? Listo. Ahí te voy. Esta prueba siempre me da muchísima cosa. Uy, voy a tener la pata cerca porque no sé si la va a detectar o no. Ah, sí. Pero hay que presionar el pedal de freno después. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo lo sentiste? Bien, queda un espacio todavía, como un metro. Ok, vamos a hacerlo otra vez solo para estar 200% seguros. No es porque me gusta, quiero estar seguro. Lo que me gustaría que fuera distinto es que no desactivara la presión de frenado, sino hasta que uno físicamente toca el acelerador o el freno o hace algún tipo de cambio. Un poquito más rápido le estoy dando. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sí funcionó, sí funcionó. Y luego se suelta, esa es la cosa, se suelta y sigue avanzando. Y ahí me llevaría Félix. Gracias por tu sacrificio. Supongo que eso es lo que los mayas le decían a sus cautivos. Ford Maverick es posiblemente el pickup más cómodo que hay para conducir en tu día a día, punto. No solo por los asientos, sino también por el tema de la suspensión y el amortiguador que elige Ford. En esta versión Lariat hay suspensión independiente también para la parte trasera. Es un amortiguador bastante grande, bastante grueso, con buenas capacidades para el uso de trabajo. Tenemos que recordar que Ford Maverick puede cargar en la caja hasta 3/4 de tonelada aproximadamente y puede arrastrar un remolque de hasta casi 1 tonelada. Lo cual está bastante bien. Yo preferiría arrastrar 1 tonelada de remolque a bordo de esta preciosidad que a bordo de algo más austero. En cuanto a ahorro de combustible, podemos esperar real entre 8 y 10 kilómetros por litro en ciudad con buenos hábitos y buenas condiciones, y de 12 a 16 kilómetros por litro en carretera si no te pesa tanto la pata. El fabricante dice que te puede llegar a dar 19 kilómetros por litro, pero para que eso suceda tendrían que darse toda una serie de condiciones que ni Lemony Snicket podría tener. En cuanto a motor, potencia, caballos de fuerza y todo, lo están viendo en pantalla en este momento, mi gente. Pero lo que más nos puede interesar saber en este momento es ¿qué tal si la ponemos en modo Sport? A ver cuánto tiempo hace de 0 a 100. 3, 2, 1. Aceleración, me encanta, me encanta. ¡Uy! Empuja, así patea. Todavía en el segundo cambio pateó. 100 kilómetros por hora, oficialmente uno de los pickups más rápidos a la venta en el mercado del día de hoy y el más estable a 130, 140. ¿Emociona? Cañón. Sin asustar, se te olvida que vas en una pickup y se siente más bien como si estuvieras en un SUV de alta gama. Y si te estás preguntando cuál ganaría en un arrancón, Ford Maverick o Ford F-150, nuestros amigos de The Fast Lane Truck ya lo hicieron. Así que aquí les dejo una probadita.